Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí poder estar con ustedes. Espero que sea de tarde para ustedes también. Para mí lo es aquí en México, así que reciban un saludo cordial de mi parte. Y en esta tarde vamos a estudiar un tema muy interesante y vamos a dar inicio. Si me dan un segundito nada más, vamos a acomodar la computadora y comenzaremos con el estudio, ¿sale? Es un gusto para mí poder estar con ustedes, una gran bendición ser considerada para algo así. Así que vamos a comenzar. Ok. El tema de hoy, guardando el corazón ante el noviazgo. Y hay un versículo muy bonito en la palabra de Dios que nos habla acerca de esto y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Un versículo muy conocido, pero un versículo que tenemos que recordar constantemente, que debemos de guardar, cuidar nuestro corazón. Y más cuando se trata de el noviazgo o del sexo opuesto, debemos de tener cuidado. Y hoy vamos a hablar en cuanto a esto y espero que sea bueno para ti y que esto lo consideres y lo puedas atesorar en tu corazón para que cuando llegue el momento hayas seguido los pasos correctos para guardar tu corazón y para procurar un noviazgo que desemboque en un matrimonio. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir la guía a Dios. Bendito Dios, te damos gracias por este día y gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Te pedimos que hables a nuestro corazón y que podamos tener una mente y un corazón abierto para aceptar tu palabra y poder anclarla en nuestro corazón y que ella pueda dirigir nuestras vidas y nuestras decisiones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La Biblia no habla específicamente en cuanto a noviazgo. Si esto sale todo bien, la idea es que las chicas puedan estar viendo este estudio junto con sus mamás. Y las mamás somos aquellas que tenemos que estar ayudando y apoyando a nuestras hijas en todo momento a poder seguir los pasos correctos, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de un noviazgo bien llevado va a desembocar en un matrimonio. Entonces, si hacemos las cosas bien, nuestras hijas van a tener la oportunidad de vivir un precioso matrimonio también. Entonces, por eso es que les pedimos también que las mamás pudieran escuchar. El tema del noviazgo es algo que sabemos que Dios ha puesto pautas, pero mientras tenemos a nuestras hijas en casa, no es un tema que hablamos mucho. Entonces necesitamos, cuando nuestras hijas, nuestras señoritas en casa empiezan a crecer, necesitamos hablar de estos temas para que ellas vayan forjando también un entendimiento en cuanto a esto. Entonces, la Biblia, que quede claro, no habla en cuanto a noviazgo. El noviazgo debe ser una relación hacia el matrimonio, es lo que hablábamos hace un momento atrás. Y en Génesis, en el principio, podemos ver todo esto, ¿no? Hay en el versículo, en el capítulo 2, verso 20 al 24. Y dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán, no se halló ayuda idónea para él, ¿no? Y podemos seguir, ¿no? Todo lo que Dios hizo con Adán, le hizo caer en un sueño profundo, ¿no? Y de su costilla tomó Dios eh, una costilla de su cuerpo y hizo una mujer, e hizo una mujer, ¿no? Y la trajo al varón. Y ese es un punto muy interesante, chicas. Nosotros hemos sido hechas o formadas para bendición del varón. Por la necesidad que Dios vio en Adán, es que nos formó a nosotras, para poder complementarle, para poder ayudarle. Entonces, Dios pensó en nosotras. Entonces, debemos de entender de que Dios diseñó el matrimonio. Ahora, el noviazgo es previo a, y debe ser una relación encaminada. ¿Hacia qué? Hacia el matrimonio. En el verso 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Chica, no desesperen porque un día van a dejar a su papá y a su mamá y se van a unir a un varón. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Y el noviazgo es previo a eso. Después tenemos que entender que el noviazgo no es un juego o un pasatiempo. No es ver si hay química o no hay química. Eso no es lo que a Dios le agrada. Entonces, la Biblia no habla de la palabra noviazgo,
Pero el noviazgo debe ser una relación hacia el matrimonio y debemos de entender que no es un juego o un pasatiempo. Sigamos. El noviazgo cristiano debe ser entre dos cristianos, una relación con un cristiano. Ahí en 2 de Corintios 6:14 dice que no debemos de unirnos ¿qué? En yugo desigual con los incrédulos. Y creo que ese versículo siempre nos lo repite. Y lo sabemos, más sin embargo, hoy en día muchas chicas cristianas, aún chicas que van a la iglesia, que estudian la Biblia, se desesperan y terminan en una relación totalmente equivocada con un chico inconverso. Quisiera que buscáramos ahí 2 de Corintios, capítulo 7, el verso 1. A ver, aquí. 2 de Corintios, capítulo 7, el verso 1. Dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿tienes temor de Dios? Tienes que poner esto como una convicción en tu vida. No es si quieres, no quieres, si te gusta, no te gusta, que los chicos de la iglesia están muy feos, es que en la iglesia no hay un chico que me guste. No, 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 no. Cuando tú buscas el plan y la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta de que Dios sí tiene preparado a alguien para ti. Y Él va a poner aún en ti ese gusto por la persona que Él tiene preparado para ti. Acuérdate, no es una opción. Debe ser con un cristiano. Tener las mismas metas. Y este versículo me llamó mucho la atención y me gustó. Vamos todas a buscar ahí en Amós, el capítulo 3, el verso 3. Dice así. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta va implícita, es no. Entonces, debemos de buscar o debemos de ese chico que se acerque y que me busque a mí para entablar esa relación, debe ser una persona cristiana, pero con alguien que yo tenga las mismas metas, que queramos lo mismo. Por ejemplo, yo estoy casada con un muchacho en aquel tiempo que cuando habló conmigo, obviamente su deseo era ser misionero. Y yo tenía en mi corazón el hecho de ser misionera. Ahora, yo quería ser misionera en Brasil, pero mi esposo tenía el deseo de ser misionero en México. Y Dios puso en mi corazón el mismo deseo y el mismo anhelo. Y hoy, por la gracia de Dios, ya tenemos 24 años sirviendo a Dios aquí, en México. Pero la meta era la misma. ¿Cambió qué? El lugar. Pero eso no fue ningún problema porque aún el Señor puso en mi corazón ese mismo peso, también por el amor que puso en mi corazón hacia mi esposo. Entonces debemos tener las mismas metas. En un noviazgo, una persona tiene que tener mucho cuidado que no sea una persona inadecuada. ¿Por qué? Porque va a dañar tu corazón. En cada relación vamos dejando un pedacito de nuestro corazón. Y me da mucho pendiente porque las chicas de hoy en día eh, se ponen de novia con uno, terminan con ese. Se ponen de novia con otro y terminan con ese. Y pareciera que no pasara nada, pero realmente pasan muchas cosas en el interior de la persona. Inseguridades, miedos, temores empiezan a crecer. ¿Por qué? Por no haber ido con la cautela necesaria. Y debemos de tener cuidado, porque el hecho de estar involucrada con otra persona o con una persona del sexo opuesto nos puede llevar a sufrir daño. Vamos a leer este versículo que busqué en Proverbios 13:20. Dice así. El que anda con sabio, sabio será, más el que se junta con necio será ¿qué? Quebrantado. Ya sea una relación incorrecta con un inconverso o con un cristiano que no vive su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué va a pasar? Vas a ser quebrantada, vas a llevar daño y vas a sufrir. Tenés que tener cuidado con quién es la persona con la que quieres entablar una relación. También el noviazgo cristiano debe ser entre dos cristianos y esta frase se usa mucho, o sea, no pienses en evangelizar. Dice, es un engaño contraer noviazgo o matrimonio para convertir a la otra persona. Eso no es correcto. O sea, eso ya lo sabemos y no está bien. Entonces ahí coloqué un versículo, no vamos a leer todos los versículos, tengo muchos versículos,
pero te pido que lo vayas anotando o tú misma lo puedes ir buscando mientras yo voy platicándote. Pero no creas que por pasar tiempo con esa persona es un volado. O sea, acá le dicen no es un volado, es como jugártela, ¿no? O sea, el hecho de creer que porque te casas con él, tú le puedes ganar para el Señor. Hay muchas probabilidades que Él te llegue a apartar de Dios a que tú le ganes para Dios. Así que cuidado con esto. No por ser cristianos, es un hecho que es la persona. Muchas veces decimos, bueno, me piden que sea cristiano, entonces estoy saliendo con un chico cristiano, pero ni tenemos las mismas metas, no es un chico que me ayuda a crecer, no va bien la relación, pero es cristiano. Entonces todos damos la bendición y no, no es así. No es así. En el tema de noviazgo se deben de ver y prever muchas cosas, porque en el matrimonio son cosas que no se pueden disolver nunca más. Entonces, cuidado, hay que tener pautas, cautela, y tienes que tomártelo con calma, ¿de acuerdo? Entonces, el noviazgo cristiano debe ser entre dos cristianos, ¿de acuerdo? Sigamos. El proceso de un noviazgo cristiano debe seguir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Es un proceso, acordate, o sea, ¿cuál es el proceso? Es llegar al matrimonio. Entonces, el noviazgo es un proceso. Vamos a ir caminando y vamos a ir creciendo en esta relación hasta llegar primero Dios a qué? Al matrimonio. Debemos buscar y esperar la voluntad de Dios. Romanos 12, 1 y 2, ¿te acuerdas lo que dice? O sea, que la voluntad de Dios es buena, agradable y ¿qué? Perfecta. Entonces, eh, debemos de esperar los tiempos de Dios. ¿Para qué? Para que sea la persona adecuada, aun cuando la persona se acercara a hablar a mí. Tengo que esperar, considerarlo y, ¿por qué no? Aún hablarlo con otras personas. No lo puse por escrito, pero ¿sabes qué? En la multitud de consejeros hay sabiduría. Las primeras autoridades que Dios ha puesto en tu vida para guiarte son tus padres. Es necesario cuando una persona se acerca a ti que tú lo puedas hablar con libertad con tus padres y decirle, fulano de tal se acercó a mí para pedirme conocerlo o para que nos conozcamos mejor y escuchar lo que tus padres tienen para decirte. Ellos son tu primera valla de resguardo en cuanto a una relación, pero también están tus autoridades espirituales, que cuando una persona se te acerca, tenés que hablar con ella, tenés que acercarte con una persona espiritualmente eh, más espiritual que tú y debes de hablar del tema para que no te equivoques, porque muchas veces las emociones nos juegan una pasada muy fea. ¿Y qué pasa? Tomamos decisiones por emociones y no es correcto. Debemos considerar a nuestros padres, debemos considerar a las autoridades espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida para tomar las decisiones. Entonces, parte de la voluntad de Dios es eso, de que consideremos el consejo de nuestros padres, de las autoridades. Y debemos de buscar y esperar la voluntad de Dios. En el noviazgo es tiempo, chicas, o sea, no es de golpe y porrazo, me pongo de novia porque me gustó y bueno, y sigo tomando decisiones abruptas. No, es un proceso, poco a poco, que debo de ir tomando. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No debemos enredarnos en un noviazgo si no es la voluntad de Dios. Vamos a leer este versículo en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el verso 4. Dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó a nosotras por soldado? Fue Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de estarnos enredando con cosas de esta vida o con malas decisiones. ¿Por qué? Por no esperar o buscar la voluntad de Dios. Cuidado con eso. El tiempo de comenzar un noviazgo debe quedar bajo la voluntad de Dios. Eclesiastés capítulo 3 es un hermoso pasaje que habla acerca de los tiempos que Dios tiene para cada cosa. Y dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Yo creo que muchas de las que me están escuchando en este momento quieren casarse, quieren tener a su esposo, quieren vivir esa boda de ensueños, quieren tener su luna de miel y quieren formar un hogar con un muchacho. Pero
todo tiene su tiempo debajo del sol. Y si vamos al versículo, bueno, pueden leer desde el 1 hasta el 8 y después podemos seguir también. Está muy bonito el pasaje. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz, ¿ves? Tiempo de amar. Va a venir ese tiempo, va a llegar ese tiempo a tu vida. Y me encanta el 11. Dice, todo lo hizo hermoso ¿en qué? En su tiempo, no en los tuyos. Porque vos te puedes desesperar, puedes decir, tengo tanta edad y ya, o sea, ya se me fue el tren, el avión, la bicicleta, todo se te fue. No, no, no. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, no te desesperes, porque aunque tú veas pasar los años, el Señor está haciendo una obra en tu vida. Cuando viene el matrimonio, es hermoso el matrimonio, pero ¿qué crees? También tiene sus luchas, sus batallas. Entonces, Dios está formándote para llegar y llegar a ese tiempo tan hermoso. Una relación que disminuya mi vida espiritual no es, y escucha bien, no es la voluntad de Dios. Vamos a ver este pasaje en Colosenses. Colosenses, el capítulo 1, verso 10. Dice así, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esa relación con ese chico no te ayuda a crecer espiritualmente, no buscas a Dios en oración, no pasas tiempo con Dios, al contrario, te sonsaca para que hagas mil cosas menos buscar a Dios, que no pases tiempo en la iglesia, que no desarrolles un ministerio. Bueno, ¿qué crees? Eso no es la voluntad de Dios, porque dice que fuimos hechos y creados para y por Dios, o sea, por y para Dios. Entonces, no está bien de que cuando empecemos una relación de noviazgo nos enfrascamos tanto en esa relación que perdemos el objetivo de por qué fuimos creados. Cuidado, eso no está bien. Entonces, si esa relación con ese chico no te lleva a crecer espiritualmente y ministerialmente, no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Es algo muy serio el tema de esto de un noviazgo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y poderoso abrir el corazón a una persona del sexo opuesto. Debemos estar seguros de la voluntad de Dios antes de hacerlo. Eh, tengo mi propia historia, algún día se las voy a contar, ojalá tengamos la oportunidad de estar en un Zoom y poder hablar, me gustaría contarles mi historia. Pero ahorita lo que quiero es que vayan teniendo cosas claras en su mente en cuanto a lo que Dios dice, no lo que yo digo, lo que Dios dice. Dice, pero su alma se apegó a Dina y esta historia está muy interesante, ¿no? Porque aquí vemos la situación que esta mujer empieza a vivir, fue abusada sexualmente, ¿no? Y después de ser abusada sexualmente van y piden su mano, era la hija de Jacob, pero ella incurrió en algo terrible, la deshonraron muy feo, ¿no? Y lo que en un momento parecía ser algo bueno, o que se veía encaminado, podés leer todo este capítulo, está muy interesante, llegó a ser un fracaso total y hubo muchas cosas muy duras, muy difíciles que tuvieron que enfrentar. ¿Pero por qué? Porque no supimos esperar la voluntad de Dios y los tiempos de Dios para cada cosa en una relación. ¿De acuerdo? Sigamos. Nuestro trato con el sexo opuesto debe ser santo y puro. Y tú dirás, ya me lo han dicho mil veces. Bueno, yo soy misionera en Palabra de Vida y acá tenemos campamentos. Es el primer año después de 30 y, no me acuerdo si 35 o 37 años ya de Palabra de Vida en México, que no hay campamento por la pandemia. Pero cada vez que estamos en los campamentos es impresionante ver a las chicas venir y abrazar a los chicos de una forma que no sabes dónde empieza uno y dónde empieza el otro. Y es algo que las chicas procuran. Y en eso no hay santidad, porque provocamos cosas, emociones en la otra persona que Dios no quiere. Uno de los puntos clarísimos de la palabra de Dios es que Dios quiere que evitemos que la fornicación, esas relaciones prematrimoniales, Dios no se agrada. Y vivimos en una sociedad donde a todo esto le dice, hey, bien, muy bien, ok. O sea, tuviste relaciones, qué bien, o sea, no hay problema, qué bueno, cuando debutaste, ¿no? Y empezamos con vaciladas y cosas que no están bien. Dios aborrece esto.
¿Por qué? Porque el tema del sexo es algo santo, planeado por Dios, pero a Dios no le agrada. En 1 Timoteo 4:12, ¿te acordás lo que dice? Que debemos ser ejemplo a los creyentes en conducta. Y tú, aun cuando enfrentes un noviazgo, tú tienes que guardar esto con mucho celo. Es más, debe ser un pacto entre aquellos que empiezan un noviazgo, ¿no? Y por qué no decirles a un papá, sentar a esos dos tórtolos que están empezando la vida de noviazgo y hablar claramente en cuanto a esto. Y el hecho de que ustedes también van a estar procurando ayudarles para que ellos no caigan en cosas que no correspondan, para evitar que la fornicación, el tener relaciones fuera del matrimonio, algo que Dios aborrece y está totalmente en contra de esto. El sexo creado por Dios es bueno. Ahí lo dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Hizo al hombre, a la mujer, él trajo a la mujer al hombre, y obviamente hubo sexo, tuvieron sexo. Y Dios dijo que era bueno en gran manera, pero solo dentro de qué? El matrimonio. Ahí Hebreos 13:4 dice que habla del lecho sin mancilla. Voy a referirlo, pero me gustaría buscárselos concretamente. Hebreo capítulo 13, el verso 4, dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. O sea, yo no sé si vas entendiendo que esto no es algo de juego, esto es algo que a Dios le interesa. Pero si tú caes en fornicación, dice que Dios te juzgará. Entonces, por eso debes de estar poniendo guardas, tienes que estar poniendo barreras para no caer. Y si bien el noviazgo es previo al matrimonio, no tiene nada que ver con sexo. El noviazgo debe ser llevado en santidad y pureza. A los jóvenes cristianos hay que tratarlos como hermanos. Si bien este pasaje de 1 Timoteo 5:2 habla acerca de que los jóvenes deben de tratar a las señoritas, ¿no? Como hermanas, obviamente nosotras debemos dirigirnos a ellos como hermanos. O sea, muchas de las que me están escuchando, aún yo misma tengo hermanos. ¿Cómo los trato? Bueno, eh, los trato con amor, con respeto, pero siempre hay una distancia de amor y de respeto. Así debe de ser. También con aquella persona que pueda yo entablar una relación de noviazgo. Es importante no tener contacto físico. Vamos a buscar este pasaje en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice así: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa, y escucha bien, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pero me está hablando de esa relación matrimonial, otra vez, matrimonial. O sea, es necesario que pases por la boda antes de que vengan las relaciones sexuales. ¿De acuerdo? Debes de cuidar esta área. Es sano establecer relaciones sociales en grupos en vez de individualmente. Esa es otra de las áreas que son muy evidentes cuando algo es la voluntad de Dios o no. Por ejemplo, una parejita que se guarda mucho de estar juntos todo el tiempo y siempre juntos y solos y procuran esos tiempos a solas más que estar en grupo, no es correcto. Aún en la relación de noviazgo deben procurar establecer relaciones sociales, estar con los chicos de la iglesia, salir a tomar un café, pero con un grupo. Los tiempos a solas que sean los menos y en un lugar muy visible. ¿Para qué? Para no ser tentados, ¿de acuerdo? Deben ser así los tiempos. Si tú procuras esto, obviamente vas a llegar a un término de un noviazgo precioso en que en una boda preciosa, emocionante, donde tanto el novio anhela a la novia como la novia al novio. Y no hubieron relaciones íntimas antes, cosa que bueno, después en el Zoom vamos a hablar un poquito más en cuanto a esto. Ojalá ya esté la oportunidad, pero sí me gustaría hablarles un poquito más en cuanto a esto. La Biblia enfatiza la importancia de la pureza. ¿Mm? Y ahí vamos a buscar, bueno, primero de Juan 3:3 viene hablando que debemos de ser santos porque Dios es santo. Lo vamos a referir.
Es Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios es un Dios puro y debemos ser puras también, porque así lo manda Dios. Primera de Timoteo 4:12, ya lo hemos visto, el hecho de ser un ejemplo aquí a los creyentes en conducta. Mi conducta es sumamente importante en el noviazgo y es lo que marca si estoy caminando correctamente o en una relación correcta o no. ¿Hay actitudes sexuales aparte de la fornicación que Dios condena? Sí, en Job 31:1 dice que hizo pacto con sus ojos. ¿Cómo habría de ver a una virgen? ¿O cómo iba a mirar de una forma codiciosa a una virgen? Y todos los demás pasajes te vienen mencionando acerca de estas cosas. Podemos buscar uno, vamos a buscar Gálatas. A ver, puse muchos versículos. Vamos a buscar Gálatas, el capítulo 5, verso 19 al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, y da toda una lista impresionante, ¿no? Y dice: de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuidado, porque entre estas cosas que se mencionan aquí está el adulterio y la fornicación. Y tú, si eres una señorita que nunca se ha casado y fornicas, Dios te va a condenar. ¿En qué sentido? Él va a juzgarte duramente. Aunque seas una hija de Dios, aunque seas una hija de Dios, puede que llegues a ser salva de panzazo, como dicen aquí los mexicanos, ¿no? Pero realmente es algo que Dios te va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque Él es un Dios puro, un Dios santo. Un poco de estímulo produce el deseo para hacer más. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Allí tienes algunos versículos que puedes buscar. Pero realmente, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que estos ardan? ¿Qué quiere decir? Puedes llegar a tocar a un muchacho sin que tengas un deseo hacia él físicamente. Bueno, cuidado, cómo abrazas, cómo miras. Las mujeres sabemos hablar con los ojos y eso no está bien. Cuidado con la ventana de tu alma, si son los ojos. Cuidado cómo miras a un muchacho. Aunque te guste, cuidado, porque muchas veces aún en tu forma de mirar hay lascivia, hay deseos que no son correctos. Entonces tienes que tener cuidado, cuidado. Aun cuando tocas a un joven, en lo posible no lo hagas. No lo hagas porque tú misma vas provocando deseos que no puedes satisfacer en pureza, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro trato con el sexo opuesto debe ser santo y puro. Dios nos pide esperar con paciencia. La palabra, paciencia. No debemos tomar nuestros patrones del mundo para el noviazgo, chica. Ahí en Romanos 12:2, muy conocido, pero lo voy a leer porque algunas veces me hago bolas, perdón, me hago líos, perdón, estoy usando palabras mexicanas y de ahí me olvido que estoy hablando con Argentina. Me hago líos, ¿de acuerdo? Pero ahí, Romanos capítulo 12, muy conocido, el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero dice: no os conforméis, no toméis la forma de este mundo. Nuestra forma no es del mundo, nuestras formas son las formas de Dios. Y así debe ser tu noviazgo, de acuerdo a la forma de Dios y no del mundo. Lo que sembramos cosechamos. No podemos burlarnos de Dios o de otro hermano sin sufrir las consecuencias. Eso lo dice Galatas 6, 7, 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Tú crees que Dios no te está mirando? Dice que Dios va a juzgar aún las intenciones de tu corazón. Cuando, por ejemplo, abrazaste a un chico y decís: oh, es que lo abracé porque lo extrañaba. Claro, vos lo extrañabas, pero cuando untaste todo tu cuerpo sobre ese chico, pobre chico, mamás, ustedes que están casadas y yo que estoy casada, entendemos muy bien de qué se trata esto. Es solamente, o sea, que debemos de ayudar a nuestras señoritas a tener límites en sus relaciones con los chicos. No pueden andarse abrazando o acariciando o tomarlo del hombro.
Y muchas veces decimos, no, es que es mi primo. Tu primo sigue siendo hombre. Y muchas veces los chicos sienten cosas, ellos están hechos, Dios los hizo con esa forma de excitarse por lo que ven. Ahora, más lo que ven, tú los tocas, imagínate, o sea, ¿tomará el hombre fuegos en sus senos sin que estos ardan? Implícitamente va la respuesta, claro que no, se va a quemar. Entonces, chicas, no usemos excusas como que es mi primo, es mi mejor amigo. Si es tu primo, tu mejor amigo, saluda de una forma correcta. No te le prendas del cuello, no lo estés besuqueando, no lo estés abrazando y no estés untando tu cuerpo en el de él. ¿Por qué? Porque le vas a hacer pecar. Entonces, cuidado, cuidado muchas veces cuando usamos excusas que no están bien, porque Dios conoce el corazón y va a juzgar esas intenciones, y más cuando estoy siendo de tropiezo a un hijo suyo. No se debe levantar temas, este está muy interesante. No se debe levantar temas del noviazgo o del matrimonio entre dos personas del sexo opuesto si no están pensando seriamente en hacerse novio. Obviamente, estamos en una conferencia, lo podemos platicar aquí, ¿no? No sé si voy a tener un auditorio de jovencitos, o sí, o no, pero la idea es que esto a lo mejor lo podemos hablar en grupo, en la escuela dominical, en un grupo de jóvenes, pero no está bien hablar el tema de noviazgo y de matrimonio uno a uno. Yo y un chico más, no. ¿Por qué? Porque eso abre la puerta ¿a qué? A confusiones. Entonces no debemos de hacerlo, tenemos que cuidar esto. Sigamos. Dios nos pide esperar con paciencia. Es muy importante no apresurarse. No debemos de qué? De apresurarnos. Por eso te digo que el noviazgo es un proceso y no significa que en el noviazgo vas a tener contacto físico. Es un proceso al matrimonio donde hasta Dios bendice ese contacto físico. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará ¿quién? Dios. No te apresures, porque Dios va a juzgarte en cuanto a eso. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. Es un tiempo para que tú atesores esto que te estoy diciendo. ¿Para qué? Para que no te equivoques, para que no la riegues, dicen aquí los mexicanos. Nuestro es algo que a lo mejor puede llegar a ser lindo, o a lo mejor lo llegas a estropear. A lo mejor es la persona, pero lo llegas a estropear con tus actitudes y eso se va a prolongar mucho más tiempo y va a ser más doloroso y te va a traer más confusión y va a ser no tan bonito como lo que Dios había planeado, porque Él lo hizo hermoso en su tiempo, acordate, no en los tuyos. Así que es muy importante que no te apresure, dale tiempo al tiempo, deja que Dios vaya obrando. Un noviazgo no debe precipitarse, tiene que hacerse poco a poco. Para esto voy a buscar la versión NTV y quiero leerte algunos pasajes de aquí de Cantares. Cantar de los Cantares, el capítulo 2, el verso 7, dice así: prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento que apropiado. Y si vas leyendo los tres pasajes que coloqué allí, los tres hablan de lo mismo. Y la última parte, y me gusta esta versión para que tú notes la última parte, dice, estoy en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice que no despertarán al amor hasta que llegue el momento que apropiado. Deja que Dios marque ese tiempo apropiado cuando te cases, cuando ese joven que es tu novio se comprometa contigo y te pida matrimonio. Y después del matrimonio, porque dices, bueno, ya me pidió para matrimonio, ahora podemos tener relaciones y podemos pasar mucho tiempo solos. No, es cuando más tienen que procurar poner freno y guardarse para la noche de boda. Ese regalo íntimo que cada uno se dará en su momento, pero es
para el matrimonio. No debes de precipitarte. Si uno no tiene paciencia para esperar, no es amor. Y ahí ese capítulo de la Biblia lo conocemos mucho, ¿no? Ahí en Primera de Corintios capítulo 13. Y vamos a ver desde el 4. Y es toda una lista. El amor es paciente y bondadoso. Sigo en la NTV. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, ¿no? Muchos chicos vienen, dame la prueba de amor. Bueno, eso era chapado a la antigua, dice. Pero muchos chicos vienen y dicen, bueno, yo te quiero y nos vamos a casar, así que ¿qué tiene de malo que tengamos relaciones? Tengamos relación. No, no, porque eso es un tesoro que Dios te ha dado, la virginidad, esa pureza para una sola persona debe estar guardada y resguardada, solamente tu esposo. Y así sigue el capítulo. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Hermoso capítulo, ¿no? Pero debemos ser pacientes para esperar y si no somos pacientes para esperar, realmente no es amor, es carnalidad, es carne, es darle satisfacción a mi carne en una forma egoísta y no es algo que Dios bendice, ¿de acuerdo? Dios nos pide esperar con paciencia. Es mejor tener madurez antes de pensar en un noviazgo. Primero hay que tener disciplina en la vida cristiana. Debemos de crecer. Gálatas 5, 22 a 23, el fruto del Espíritu, ¿no? Y van mencionando el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, fe, templanza, ¿no? Contra tales cosas no hay ley. Ahora, todas esas cosas están en mí, pero las tengo que ir desarrollando. Mi vida devocional, el hecho de pararme cada día a orar, buscar mi Biblia, buscar el consejo de Dios, el buscar servir a Dios. Por eso fuimos formadas, para servirle, llevarle gloria, ¿de acuerdo? Sigamos. Tienes que tener disciplina en tu vida. Entonces tienes que tener una madurez para enfrentar, una madurez espiritual para enfrentar un noviazgo. Uno debe tener cierto tipo de madurez como preparación para el matrimonio, madurez moral, cómo te manejas, qué tan moral eres o qué tan inmoral eres. Cuidado, estás respetando la palabra de Dios, eres una persona con una moral correcta. En tu vida económica, sabes manejarte, no digo que a lo mejor trabajes, a lo mejor te mantienen tus papás, pero eres sabia con el dinero que tienes, con las posesiones que tienes, eres sabia en tu sexualidad. Muchas veces hay chicas de 14, 15 años que ya quieren tener novio y la pregunta es, ¿por qué quieres tener novio si ni siquiera tu cuerpo ha terminado de desarrollar? Tu vida sexual, o sea, está ahí en un proceso. Todavía está siendo formada como cuando Dios tomó la costilla y la empezó a formar y empezó a formar la mujer. Bueno, vos estás en ese proceso. Todavía no es tiempo. No es tiempo porque emocionalmente, físicamente estás en el proceso de llegar a una madurez, socialmente, emocionalmente y espiritualmente. Bueno, espiritualmente creo que todas seguimos creciendo, pero llega un momento que espiritualmente el Señor da el ok para que puedas unir tu vida a la de un varón. Un soltero o una soltera debe saber de antemano qué quiere en un cónyuge. Yo cuando hablo con las chicas, una tarea que les dejo es el Salmo 112 y viene hablando acerca de cómo es el varón de Dios. Obviamente hay cualidades preciosas en cuanto a un varón, que toda mujer quisiera que un varón tuviera esas cualidades. La pregunta es, ¿puedes llegar a complementar esas cualidades o estás pidiendo un 10 para alguien que va a dar un 7 en tu caso, por ejemplo? Entonces, quieres tener un súper hombre de Dios, pero tú no te estás esforzando por ser una súper mujer de Dios. Entonces, ¿cómo vas a complementar a ese súper hombre de Dios? Bueno, te lo dejo de tarea. El Salmo 112 habla de cómo debe ser ese varón. Por ese salmo pasé a mi esposo. Esa historia te la cuento en el Zoom, pero debemos de buscar tener principios de cómo, qué cualidades queremos ver en el chico, ¿de acuerdo? Y ese salmo te ayuda muchísimo. Debe ser una ayuda idónea. Tú debes prepararte para ser una ayuda idónea. Y hay un libro que me gusta,
y de hecho ando buscando porque quiero verlo con mi hija. Tengo una hijita de 21 años, casi 22 ya. Y ese libro se llama Preparándome para ser la ayuda idónea. Es de David Peer y lo puedes buscar en la librería cristiana y es un hermoso libro que te va a ayudar a crecer y madurar y prepararte. Es una guía, así que les animo que si lo consiguen lo puedan hacer con su mamá, porque es un libro que va de la mano, tú y tu mamá leyendo y animándose una a la otra, ¿no? Con lo que puede venir, preparándote para hacer esa ayuda idónea. Debes tener una buena relación con el Señor. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida espiritual? Ahí la mujer de Proverbios 31 es interesante. Esa mujer decimos, no le llegamos nunca, pero es el ejemplo a seguir. Proverbios 31:30 dice, déjenme envolver a la versión de Reina Valera. Esa mujer es una mujer muy admirada, ¿no? Y muy linda en sus formas. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada, esa será alabada. La que teme a Jehová. Debes de tener una buena relación con el Señor, debes de amar tu intimidad ahí con el Señor. Debes ser realmente la persona que quieres, que ponga las pautas en tu hogar y cría a tus hijos. Es un tema muy interesante. Ahí en Efesios 5:21 dice que las casadas deben de estar sujetas a sus maridos. O sea, vos estás pensando en ponerte de novia, pero obviamente para llegar a un matrimonio, espero. ¿Y cuál es la idea? Que algún día te vas a tener que sujetar a ese hombre. Entonces, conocerlo bien, tomarte el tiempo para conocerlo bien. Bien, o sea, cómo se maneja él, cómo es espiritualmente, cómo se maneja con las autoridades, cómo respeta o no a sus padres. Vos tenés que estar observando todo esto sin necesidad de llegar a un compromiso más fuerte. Tú puedes observar a ese varón. Y Efesios 5:33 dice que la mujer debe de respetar al varón. ¿Cómo vas a respetar a alguien que a lo mejor espiritualmente está en un nivel más abajo que vos? Va a ser difícil. Así que tened cuidado la persona que estés considerando para esto. La apariencia externa es engañosa y no revela las cualidades más importantes. Cuidado, chicas, muchas veces nos vamos por la vista. No, el guapetón. Obviamente, el Señor quiere que tu marido o la persona que va a ser tu esposo o tu novio te guste físicamente, pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo es como persona, como hijo de Dios, cómo se maneja. Un cónyuge debe ser el mejor amigo del otro. El cantar de los cantares, ¿no? Así la menciona, ¿no? El autor a la Sulamita, ¿no? O sea, como mi amiga. Y realmente nosotros, al menos con mi esposo, comenzamos una relación de amistad por muchos años, amigos, hasta que el Señor puso esa inquietud en nuestro corazón y fue creciendo y Él empezó a orar por mí y lo demás se los cuento en el Zoom. Pero, ¿cómo se llama? Es interesante que una relación de matrimonio empieza con una relación de amistad y después se van tomando distintos compromisos, noviazgo, matrimonio. La persona debe ser de buena reputación, de buena reputación. El chico que te guste, que te agrade, debe tener una buena reputación, que deben de hablar bien de él. Ahí Filipenses 2:15 dice así, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos reflejo de Dios y la idea es que tu esposo pueda ser ese reflejo de Dios. El tiempo ya se ha acabado, han habido muchas pautas de las cuales tenemos que considerar. Mamás, nosotras somos las primeras que tenemos que estar cuidando y guardando a nuestras hijas. A lo mejor este estudio te interesa tenerlo por escrito, estoy abierta a que lo puedas tener por escrito, buscamos la forma para que lo tengas por escrito y lo puedan analizar con más tiempo. Pero es algo que los papás debemos de saber, cómo los chicos deben de entablar una relación de noviazgo. ¿Por qué? Porque no es un juego, porque es algo muy importante y debe ser para agradar a quién, a Dios. Vamos a orar y vamos a dejar todo este conocimiento en las manos de Dios, pero para que el Señor permita que esto quede plasmado
en la vida de nuestras hijas, de tal forma que ellas no se equivoquen y tomen buenas decisiones. Oramos. Dios, gracias te damos por este estudio. Gracias, Señor, porque si bien ha sido a lo mejor un poquito largo, hay mucho que decir en cuanto a cada uno de los puntos. Pero, Señor, gracias porque muchas de las chicas que van a escuchar tienen mamás que realmente te aman y van a estar apoyándoles y ayudándoles. Y si alguna chica no te conoce, Señor, y está escuchando este estudio, que se acerque a ti, que acepte a Cristo como su Salvador y que busque hacer tu voluntad. Y que, Señor, tú la ayudes para que ella camine en integridad. Y si ha habido cosas o resbalones en su vida o situaciones que no te han agradado, que tenga bien pedir perdón y recomenzar. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios de oportunidad. Gracias, Señor, porque deseamos ver a nuestras hijas entablar relaciones de noviazgos correctos y llegar algún día al matrimonio, algo que todas anhelamos porque es lo que tú has planeado para nuestras vidas. Te amamos y agradecemos por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en contacto. Dios me las bendiga grandemente.